Cuando Rusia comenzó su invasión a Ucrania, la noticia recorrió todo el mundo, causando sorpresa y confusión. Sin embargo, en realidad, las semillas de este conflicto ya estaban presentes desde antes. Es decir, había indicios de que Rusia iniciaría la invasión a Ucrania. De hecho, hay varios países que actualmente enfrentan problemas similares a los de Ucrania con Rusia. Especialmente ahora, con la guerra en Ucrania prolongándose, existe la posibilidad de que Rusia tome medidas inesperadas para cambiar esta situación. Por eso, en el video de hoy, vamos a seleccionar y explicar 5 países a los que Rusia podría estar apuntando actualmente. El primer país es Ucrania. El 24 de febrero de 2022, Rusia comenzó su invasión a Ucrania. Pero un punto importante en la relación entre estos dos países es que Ucrania es una nación de la misma etnia eslava oriental que Rusia. Aunque son países diferentes, comparten la misma etnia, la misma religión y tienen lenguas muy similares. Muchos ucranianos conocen tanto el ruso como el ucraniano y alternan entre ambos en su vida diaria. Ucrania se independizó completamente de Rusia hace unos 30 años, en 1991. Desde entonces, la conciencia de ser ucraniano y diferente de los rusos se ha fortalecido entre los ciudadanos ucranianos. Dicho de otra manera, antes de esto, los ucranianos no tenían un fuerte sentido de identidad nacional. En este contexto, para Rusia, el territorio ucraniano es un lugar de importancia crucial que quiere conseguir a toda costa. Esto se debe a que Ucrania actúa como zona de amortiguación contra la OTAN, que es hostil a Rusia. ¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN y se convirtiera completamente en aliada de Occidente? Rusia se encontraría directamente al lado de su enemigo. Rusia quiere evitar esto a toda costa. Por eso, Rusia trata de rodearse de países aliados, manteniendo físicamente alejado al ejército enemigo. En otras palabras, intenta crear estados de colchón. Además, hay un lugar que Rusia desea obtener a toda costa, que es la península de Crimea. Esto se debe a que Crimea tiene un puerto militar importante que no se congela en invierno. Más de la mitad de la población de Crimea es rusa. Cuando Ucrania se independizó en 1991, Crimea quedó bajo el control de Ucrania en lugar de Rusia. Desde entonces, Rusia ha estado utilizando el puerto militar de Crimea pagando a Ucrania. Ahora, en la mitad oriental de Ucrania, hay muchos rusos. Muchos de ellos tienen pensamientos prorrusos. Es decir, se oponen a que Ucrania se acerque a Occidente. Esta división se hace evidente en las elecciones. En cada elección en Ucrania, se enfrentan candidatos prorrusos y pro-occidentales. Los residentes prorrusos en la mitad oriental de Ucrania votan siempre por los candidatos prorrusos. Por otro lado, la gente en la mitad occidental de Ucrania elige a candidatos pro-occidentales. Como resultado, los pro-occidentales y los prorrusos se han alternado en el poder en Ucrania. Esta política ambivalente ha continuado. No solo en Ucrania, los países alrededor de Rusia siempre han oscilado entre los pro-occidentales y los prorrusos. El trasfondo de esto es la lucha por el poder entre Rusia y Estados Unidos. Rusia quiere mantener a los países circundantes como zona de amortiguamiento aliada. Por otro lado, Estados Unidos quiere alinear a los países alrededor de Rusia a su lado y presionar a Rusia. Tanto Rusia como Estados Unidos han interferido arduamente en la política de otros países de esta manera. Rusia utiliza la fuerza militar cuando este equilibrio parece romperse. Un ejemplo destacado de esto es la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022. La excusa de Rusia para la invasión fue proteger a los rusos que están siendo perseguidos en Ucrania. Los rusos perseguidos son los residentes de etnia rusa en las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania. Al comienzo de esta guerra, los expertos predijeron que el ejército ucraniano sería derrotado rápidamente. Sin embargo, no fue así. Esta guerra entre personas de la misma etnia continúa y no se ve cómo terminará. Después de tanto daño, el corazón del pueblo ucraniano se ha alejado completamente de Rusia. Al menos, parece que el intento de Rusia de mantener a Ucrania de su lado ha fracasado. No podemos apartar la vista de cómo se desarrollarán los acontecimientos en el mundo a partir de ahora. El segundo país que quiero presentar es Georgia. Georgia también se independizó hace unos 30 años con el colapso de la Unión Soviética. Y en Georgia, sucedió algo similar a lo que ocurrió en Ucrania. No es sorprendente que parezca una repetición de la historia anterior. En 2004, hubo una revolución en Georgia y se estableció un nuevo gobierno. En esta revolución, también estuvo involucrado Estados Unidos. Y el nuevo gobierno avanzó con el objetivo de unirse a la OTAN. Rusia trató de impedirlo mediante presiones diplomáticas y otras tácticas.
Al igual que Ucrania, Georgia también tiene dos regiones prorrusas dentro de su territorio, Abjasia y Osetia del Sur. Rusia ha estado apoyando los movimientos independentistas de estas dos regiones, lo que es una situación similar a la guerra civil en Ucrania. Al apoyar estas regiones prorrusas, cuando el gobierno de Georgia habla de unirse a la OTAN, los prorrusos se oponen. Esa es la estrategia. En Georgia, esto efectivamente llevó a una guerra civil. El país se sumió en el caos, y la cuestión de si Georgia se uniría a la OTAN quedó en segundo plano. Como resultado de esta guerra civil, las regiones prorrusas de Abjasia y Osetia del Sur se independizaron de facto de Georgia. Rusia aprovechó esta situación para avanzar en la rusificación de estas regiones. ¿Cómo lo hizo? Distribuyendo pasaportes rusos a los residentes de estas dos regiones. Esto significa que los reconocieron como ciudadanos rusos. Actualmente, alrededor del 90% de los residentes de Osetia del Sur tienen pasaportes rusos. A pesar de esto, el gobierno de Georgia no reconoce la independencia de estas dos regiones. En 2008, durante los Juegos Olímpicos de Beijing, el ejército georgiano atacó Abjasia y Osetia del Sur. Lo hicieron durante los Juegos Olímpicos para sorprender a Rusia. Sin embargo, Rusia respondió rápidamente enviando tropas y contraatacó. En la comunidad internacional, normalmente se necesita una razón justificada para enviar tropas a otro país. Pero aquí Rusia utilizó el argumento de los pasaportes. Dijeron que necesitaban proteger a los ciudadanos rusos que estaban siendo atacados. Esto les permitió mover sus tropas de inmediato. Como resultado, el ejército georgiano fue derrotado. Y, tal como planeaba Rusia, la adhesión de Georgia a la OTAN se pospuso. Y hasta hoy, Abjasia y Osetia del Sur permanecen en un estado de independencia. Han pasado unos 15 años. Con la invasión de Rusia a Ucrania, la sensación de crisis ha vuelto a aumentar en Georgia. El tercer país es Moldavia. Es un pequeño país situado junto a Ucrania. Se le llama el país más pobre de Europa, y su principal industria es el vino. Se dice que Moldavia podría ser el próximo objetivo tras Ucrania. Aquí sigue una historia ya familiar. Moldavia también se independizó en 1991 con la caída de la Unión Soviética. En el este de Moldavia hay una región llamada Transnistria, donde viven muchos rusos. Ellos no obedecieron al gobierno moldavo y declararon su independencia unilateralmente. El gobierno de Moldavia, por supuesto, no reconoció esta independencia y surgió un conflicto. Rusia envió tropas y rápidamente comenzó a apoyar a los separatistas. La justificación de Rusia fue la siguiente: estamos ayudando a los rusos que están siendo atacados. El ejército moldavo fue derrotado. Como resultado, quedó una región prorrusa dentro de Moldavia que se encuentra en un estado de independencia de facto. Esta región se autodenominó República de Transnistria. ¿Pueden ver el patrón similar al de Ucrania y Georgia? Sin embargo, uno podría pensar que el gobierno de Moldavia debería reconocer la independencia de Transnistria para evitar una guerra civil. Pero no es tan sencillo. La razón es que Transnistria es crucial para la economía de Moldavia. Particularmente importante es el sector energético. La mayoría de la electricidad que se usa en Moldavia proviene de las plantas de energía en Transnistria. Moldavia ya es un país muy pobre, por lo que no puede permitirse perder esta fuente vital de energía. El cuarto país es Bielorrusia. Bielorrusia es un poco diferente de los países que hemos visto hasta ahora. Es un país de eslavos orientales, al igual que Ucrania y Rusia. Los eslavos orientales fundaron el país de Rus hace más de 1000 años. A lo largo del tiempo, este se dividió en tres: Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Bielorrusia nació de Rus. De hecho, se dice que el nombre de Rusia también proviene de una variación del sonido de Rus. Por eso, estos tres países comparten culturas e idiomas similares. Ahora bien, la República de Bielorrusia se formó hace 30 años con la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, desde entonces, Bielorrusia ha tomado un camino completamente diferente al de Ucrania. La causa de esto es su presidente. El primer presidente de Bielorrusia independiente fue Alexander Lukashenko. Ha permanecido en el cargo desde la independencia del país hasta hoy. Su gobierno es autoritario. Ha intensificado el control de los medios de comunicación y las actividades de la policía secreta. Como resultado, se le conoce como el último dictador de Europa y no goza de popularidad entre los ciudadanos. En Bielorrusia, se celebran elecciones, pero cada vez, de alguna manera, Lukashenko gana por abrumadora mayoría. Es una situación extraña, ya que hay muchos candidatos presidenciales más populares que él. En una ocasión, se realizó una encuesta nacional en Bielorrusia, y los resultados mostraron que el verdadero índice de apoyo a Lukashenko era del 3%.
Desde entonces, la gente lo apodó 3%. Sin embargo, en cada elección, Lukashenko obtiene alrededor del 80% de los votos. Es difícil decir que estas elecciones no son fraudulentas. Los ciudadanos protestan con manifestaciones, pero todas son reprimidas. A pesar de su forma de gobernar, Lukashenko no está tratando de destruir Bielorrusia. Más bien, ha defendido la integridad de Bielorrusia para que no sea absorbida por Rusia. Al igual que los países que hemos visto hasta ahora, Bielorrusia es un lugar estratégico importante para Rusia. Por lo tanto, Rusia quiere mantener a Bielorrusia en una posición que le sea favorable. Cuando Rusia hace demandas irrazonables, Lukashenko ha sabido manejarlas hábilmente para no incomodar a Rusia. Sin embargo, Lukashenko es básicamente prorruso. Se sabe que tiene una relación cercana con Putin. Rusia tiene una gran influencia económica en Bielorrusia, por lo que Lukashenko quiere mantener buenas relaciones con Rusia. Por otro lado, Bielorrusia comparte frontera con Polonia, un país miembro de la OTAN. Y Lukashenko también ha manejado hábilmente las relaciones con Occidente. Se podría decir que ha navegado hábilmente entre Occidente y Rusia. No obstante, en los últimos años, Bielorrusia ha mostrado un apoyo más visible a Rusia. El último país que quiero presentar es Japón. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha designado a Japón como un país no amistoso. Y ha notificado que no tiene intención de continuar las negociaciones del Tratado de Paz en la situación actual. Rusia menciona con frecuencia el territorio de Japón, comenzando por el problema de las Kuriles del Norte. En 2018, en el Consejo de Derechos Humanos de Rusia, el presidente Putin expresó la idea de considerar a los Ainu como un pueblo indígena de Rusia. En abril de 2020, el líder del partido de la oposición Miro también llegó a afirmar que Rusia tiene derechos sobre Hokkaido. Se cree que esta declaración fue hecha con el consentimiento de Putin. ¿Entiendes lo que esto significa? Esta es una táctica común de Rusia. Primero, reconocen oficialmente a los Ainu como rusos. Luego, alegan que los Ainu, es decir, los rusos, están siendo oprimidos por los japoneses y comienzan a criticar a Japón. Eventualmente, utilizan el pretexto de que necesitan ayudar a los Ainu, es decir, a los rusos, y envían tropas a Japón. Rusia afirma que los Ainu originalmente vivían en el territorio ruso y luego se trasladaron al archipiélago japonés. De hecho, hay muchas teorías sobre la historia de los Ainu y no se sabe con certeza. Es probable que estén utilizando deliberadamente esta debilidad. Pero, ¿realmente tiene Rusia la intención de atacar a Japón? Por supuesto, no tienen la intención de invadir de repente. Su objetivo es llamar la atención de Estados Unidos. En otras palabras, la opinión general es que solo quieren amenazar a Japón. Japón participa en las sanciones económicas contra Rusia. Y esto es probablemente una amenaza para hacer que Japón se retire de ellas. Sin embargo, no es que no haya razones para que Rusia ataque a Japón. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Rusia ataca a Japón desde el norte al mismo tiempo que su aliado, China, atacara Taiwán? Las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército estadounidense tendrían que dividir sus fuerzas entre el norte y el sur. Esto sería conveniente para China, que teme al ejército estadounidense. Si todo sale bien, Rusia también podría ganar territorio en Japón y expandirse hasta el Pacífico. Esto es solo una hipótesis, pero si Rusia se alía con China para invadir Japón, podría haber beneficios. Por el momento, Rusia está concentrada en la guerra en Ucrania. Y parece que no tiene tiempo para preocuparse por Japón, pero cuanto más acorralado esté, más impredecible será. No podemos apartar la vista de sus movimientos. En este canal, también hay otros videos recomendados sobre la situación mundial. Así que por favor vean otro video para profundizar su conocimiento. Gracias por ver hasta el final.